buenas noches. Hoy voy a conversar con José Luis Esper, un diputado que es amigo del presidente. Estuvo el viernes en esa reunión que hizo el presidente Milei con varios legisladores, diputados. También voy a estar con Juan Germano, que es director de Isonomía, una de las encuestadoras más prestigiosas del país, y con Roberto Kachanowski, un economista que todos conocemos. Pero antes quería decir algunas cosas sobre cosas que pasaron en las últimas horas. Es obvio que al presidente le gustan más las redes sociales que el periodismo, a pesar de que él es un producto del periodismo, sobre todo del periodismo de televisión. Después se le sumaron las redes sociales, el periodismo gráfico también empezó a dar mucha importancia cuando él empezó a crecer en las encuestas, pero él es un producto primero de la televisión, después de las redes sociales, y todo eso lo convirtió en un fenómeno político que le ganó, digamos, a los dos grandes sectores de la política argentina, el peronismo y el no peronismo. Pero el presidente tiene una obsesión contra el periodismo. Esto viene a cuento a propósito de una declaraciones que hizo ayer en un reportaje con Luis Majul, en la que vapuleó al periodismo, entre otras cosas, y nos amenazó. Nos amenazó porque dijo que iba a mandar, podía mandar, estaba pensando si mandaba un proyecto de ley al Congreso para que los periodistas seamos considerados personas políticamente expuestas y sometidos al escarnio público. Eso dijo, escarnio público, es decir, a la burla, al descrédito público. Las personas políticamente expuestas son las personas que son funcionarios del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, hasta los funcionarios de universidades, que son los que tienen más acceso a los recursos del Estado por la corrupción. El presidente tiene una fijación, él le llama batalla cultural. Y la verdad que la batalla cultural de él parece más a una batalla contra el periodismo. Y en algún punto debo reconocer que él tiene razón. ¿Por qué? Porque el presidente dice tantas cosas que no son ciertas, que lo coloca al periodismo en la obligación de decir, no, esto no es cierto, la verdad o lo que más se aproxima a la verdad es esto, que es distinto de lo que dice el presidente. En eso tiene razón. Es la batalla entre la fantasía y la realidad, entre lo probable, lo comprobable y lo incomprobable. Es lo mismo que hacía Cristina Kirchner en su gobierno, es lo mismo que hacía Cristina Kirchner. Fíjense que anoche también el presidente, en esa declaración con Majul, dijo que él era el político más famoso del mundo junto con Donald Trump. Esto significa que él es el presidente de la nación más famoso del mundo, porque Donald Trump hasta ahora es un candidato a presidente, no es un presidente. Yo no sé quién tiene el famosómetro que mide la fama de las personas. Es cierto que Milei produce en el mundo cierta expectativa, cierta, digamos, curiosidad también, a ver quién es este hombre que de pronto llega con políticas muy novedosas en la Argentina y a ver si le va bien, le va mal. Pero debe que sea el presidente más famoso del mundo, hay un trecho largo, ¿eh? Hay un trecho largo. De todos modos, hay que darle una noticia al presidente. La gente no vota por la fama de los presidentes, si es famoso, si no es famoso. No, la gente vota a favor o en contra de los presidentes si los presidentes han resuelto o no han resuelto los problemas cotidianos de la gente común. Fíjense que ahora está el problema de la inflación. La inflación bajó, la gente lo toma como una conquista
Y según escucho, ahora voy a hablar con Juan Germano, pero según escucho de encuestadores, la gente dice, bueno, baje más la inflación, le agradecemos que haya bajado la inflación, pero baje más la inflación y provoque un poco más con sus políticas de reactivación de la economía. Porque la economía argentina viene desde noviembre del 2011, hace 13 años, entre el estancamiento y la recesión, con muy poquitos cortos periodos de reactivación. Sí, hace 13 años que estamos entre el estancamiento y la recesión. Yo creo que el presidente debe estar viendo algún problema que nosotros no vemos. Hay un método que no falla. Cuando un presidente de la nación o presidenta de la nación empieza a maltratar periodistas, es porque tiene un problema. Cuando le va bien, los presidentes ni se acuerdan del periodismo. Cuando le va mal o cuando piensan que le puede ir mal, es cuando empiezan a culpar al periodismo. También dijo anoche que hay periodistas extorsionadores. Yo debo decir que coincido con algo que escribió un colega al que respeto mucho, Martín Rodríguez Yebra. Y hoy decía Martín, el presidente tiene la obligación de denunciar si hay periodistas que extorsionan, porque la extorsión es un delito y el presidente es un funcionario público y por lo tanto tiene la obligación de denunciar al delito que conoce. No puede ignorarlo y tiene que dar los nombres además, porque si no embarra todo el periodismo. Entonces, por dos razones tiene que dar los nombres. Porque es su obligación denunciar esto ante la justicia si tiene los nombres y las pruebas de que hay periodistas que extorsionan, y porque no tiene derecho, es injusto acusar a embarrar a todo el periodismo en un mismo delito que la mayoría del periodismo, la inmensa mayoría del periodismo no comete. También dijo que el juez Ariel Lijo, el juez federal propuesto para juez de la Corte Suprema, cuestionadísimo, es el mejor especialista que hay en el derecho argentino sobre narcotráfico y terrorismo. Novedad absoluta. Nadie sabía que Lijo era un especialista en narcotráfico y terrorismo, salvo que alguien le haya dicho que un juez federal tiene como competencia en su juzgado el narcotráfico y el terrorismo. Pero entonces tiene 30 jueces para elegir de primera instancia, de segunda instancia, de tercera instancia, jueces federales penales, que también tienen como competencia el narcotráfico y el terrorismo. Yo no sé quién le dice esas cosas al presidente. Creo que no es Lijo, porque creo que no tiene relación personal con el presidente. Puede ser Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, el miembro de la Corte Suprema, que es el que llevó la candidatura del Lijo. Ahora, el presidente dice estas cosas y no chequea, escucha a alguien le dice y no chequea si son ciertas o no. Nadie nunca habló de que el Lijo es especialista en narcotráfico y terrorismo. Nadie. Yo creo que sinceramente que ya a esta altura lo del Lijo es un capricho del presidente, que le hace, en la medida que pasa el tiempo, le hace daño al Lijo. Le hace daño. Fíjense ustedes que no se puede hablar de que demoró mucho en llegar ese acuerdo al recinto, al plenario de los senadores que tienen que votar. Todavía no lo firmó la comisión de acuerdo, indispensable para que llegue a todos los senadores. No lo firmó la comisión de acuerdo. El paso del tiempo le hace más daño al Lijo y el presidente con estas cosas le agrega más elementos a la dilación, a la demora. Hoy, después de que hizo estas declaraciones, el presidente firmó un decreto por el que limitó los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto es gravísimo.
Sin esa ley, aunque es coherente con lo que dijo, sin esa ley, el periodismo no podría haber avanzado en varias investigaciones sobre la corrupción de funcionarios públicos. Sin esa ley, el periodismo no podría haber avanzado y mostrado quiénes entraban a Olivos y a la Casa Rosada en la presidencia de Alberto Fernández en medio de este escándalo que hay ahora. Y el presidente lo que hace es achicarle poder a esa ley. La verdad es que el periodismo esperaba vivir un tiempo diferente con respecto de los tiempos de los Kirchner, Néstor y Cristina Kirchner, que fueron tiempos donde el periodismo fue perseguido, insultado, agraviado, y es una decepción, es una decepción. Ahora, ¿saben qué? Yo creo que no hay solución, porque la batalla, vuelvo a repetir, la batalla cultural del presidente es desacreditar al periodismo, descalificar al periodismo. Y solo me queda decir, a ver, la experiencia histórica indica que los presidentes pasan y el periodismo queda. Después de una breve pausa, José Luis Esper. También. Bien, como les dije, José Luis Esper, diputado de la Nación, amigo del presidente. ¿Estuviste el viernes en la reunión? Estuve en la reunión. ¿Y qué se trató? ¿Hay algo secreto, importante? No, ahí nos adelantó. Había como 20 diputados, ¿no? Sí, buenas noches en primer lugar. No saludé. Sí, más o menos éramos 20. Todos La Libertad Avanza, más algunos miembros del Poder Ejecutivo y también del PRO. Bueno, el presidente nos adelantó en esa reunión los considerandos del decreto con el cual él ha vetado totalmente, eso ha sido publicado en el boletín oficial. ¿Vos coincidís con el veto total? Sí. Sí, lo único salvable era el primer artículo, que es la misma ley de movilidad que el presidente fijó en su DNU 274, pero en lo sustantivo el veto era para el resto de los artículos. Pero había una diferencia de 7.2, creo. No. El artículo 1 de la ley era su fórmula de movilidad, que es la fórmula de movilidad que permitió que las jubilaciones en términos reales hoy estén 10% arriba de las de diciembre. El artículo 2, después el resto era todo costosísimo, una verdadera irresponsabilidad. Los juicios sí, sí, pero la deuda con las provincias también. Todo costaba. El artículo 2, que era la cláusula gatillo, 2.000 millones de dólares. El artículo 3, que era el empalme, 2.000 millones de dólares. El artículo 4, que era la garantía del haber mínimo, otros 2.000 millones de dólares. Y para completar 10.000, 4.000 millones de dólares. El artículo 8, entre lo que cuestan el pago de los juicios, más las transferencias a las cajas provinciales no transferidas, cosa que no corresponde, porque los juicios se están pagando. Y en el caso de las cajas provinciales no transferidas, algunos no superan la auditoría, así que no corresponde que por ley se le pague cuando no se le pudo hacer una auditoría. Una ley absolutamente irresponsable, no tiene una medida del gasto, no tiene financiamiento. Esta es una ley que va directo a tratar de voltear la columna vertebral del programa económico, que es el déficit cero. ¿Crees que la oposición puede tener los 2/3 para insistir? El Senado es probable, porque en el Senado la ley fue votada con casi 3/4 partes, así que los 2/3 los tienen. En diputados estaba más justo. Cuando se votó, si no me equivoco, se votó exactamente con 2/3. O sea, se cae un diputado y ya no tiene los 2/3. Es importante recordar que según la Constitución, los 2/3 tienen que salir de las dos cámaras, ¿no? Esto el razonamiento es como el DNU.
El DNU, si lo voltea una sola insistir, cámara... Para insistir con el fallo, tienen que ser los 2/3 de las dos cámaras. Exacto, para insistir con la ley. Con la ley, claro. La ley tiene que, Para rechazar el veto, digamos. Para rechazar el veto e insistir con la ley. Claro. Pero repito, es una ley absolutamente irresponsable que no busca la mejora de los jubilados. La mejora de los jubilados la está dando este gobierno con su decreto. Esta es una ley para voltear la columna vertebral del programa económico, porque 10.000 millones de dólares son casi 2 puntos del producto. Es todo el impuesto al cheque que ya se gasta dedicado a pagar este supuesto aumento de jubilación. Eso no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Es mentira los jubilados. Perdón, quiero cerrar con esto. Para que el sistema jubilatorio le pague a los jubilados como corresponde, se requiere una reforma laboral. Así que aquellos que quieren darle más plata a los jubilados, vayan y sancionemos una reforma laboral bien contra la corporación sindical, que son mafia directamente, ¿no? ¿Para qué? Para que haya menos trabajo en negro. ¿Vos crees que Milei va a hacer eso? No tengo la menor duda. Parte del decálogo del Pacto de Mayo es una reforma laboral, porque con la reforma laboral se logra bajar el trabajo en negro, aumenta el trabajo en blanco, hay más trabajo en blanco, hay más impuesto al salario, hay más plata para las jubilaciones. De ahí sí se saca plata genuina para pagarle mejor a los jubilados. Pero con emisión monetaria no se le va a dar más plata a los jubilados como pretende esta ley. Decime, ¿y el presidente está dispuesto, vos que lo conocés y hablás con él, a enfrentar a la corporación sindical que le va a hacer huelga, manifestaciones, movilización de gente? ¿Está dispuesto a eso? Mira, también se decía de lo mismo de los piqueteros, y los piqueteros... Bueno, pero hubo una denuncia de corrupción ahí, otra cosa. Pero en el caso de los sindicalistas... Bueno, está bien, pero la denuncia que podemos hacer... hay una biblioteca de corruptos ahí adentro. Ahora no hay una denuncia. No, pero si la reforma laboral... Sin la reforma laboral no hay sostenibilidad a ninguna de las cosas que estamos pensando con el presidente para hacer en Argentina. Así que sí, la voluntad política existe y se va a trabajar en el Congreso de manera muy, muy fuerte. Déjame que te haga una pregunta que tiene que ver con la economía, pero que se conoció hoy por declaraciones de Martín Guzmán, el primer ministro de Economía de Alberto Fernández, y el ministro de Economía de la cuarentena, que él dijo que se había prorrogado la cuarentena más allá de lo necesario porque les daba bien las encuestas, debo entender, porque les daba bien políticamente. ¿Qué opinás vos de eso? Bueno, la verdad, si Guzmán está escuchando esto, ojalá que lo esté escuchando Alberto Fernández también. La verdad, habernos encerrado, haber fundido a mucha gente, haber hecho que los chicos se volvieran a hacer pis en la cama, que los menos chicos tartamudeen, que los más grandes tengan depresiones porque no podían salir, haber fundido a gente, haber encerrado a los chicos sin poder ir a las clases. Hay que ser hijo de puta, Martín Guzmán, para decir eso. Así que vos usaste, junto con tu presidente, al encierro de este experimento genocida que fue la cuarentena de Alberto para ganar política. Bueno, yo te diría lo siguiente. Si eso es lo que dice Martín Guzmán y lo que ha hecho Martín Guzmán junto con Alberto Fernández, yo lo voy a denunciar penalmente por traidores a la patria, porque se arrogaron la suma al poder público para hacer un experimento político que terminó siendo genocida. Les cabe la pena de traición a la patria y cárcel de por vida a estos tipos. Es como, no nos podemos permitir. Ahora, vos fijate la mierda que es el kirchnerismo, porque la verdad que me pone enfermo esto. Acá el kirchnerismo firmó un memorándum con Irán para ocultar la responsabilidad de Irán en el atentado de la AMIA y la Embajada de Israel, donde murieron 100 personas. Y ahora este desfachatado nos dice, con cara de nada, como la tiene Martín Guzmán, de que experimentaron con nosotros en cuarentena porque políticamente les rendía. Pero por Dios, no puede ser que los argentinos nos demos políticos como el kirchnerismo. Esta gente hay que sacárnosla de encima. Lo tenemos al esperpento de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que aumentó 200% el inmobiliario residencial, 500% la última cuota, para financiar el kit de playa o material didáctico para la ideología de género, o sea, pudrirle la cabeza a los chicos. Con educación sexual integral todo bien. Ahora, la ideología de género es pudrirle la cabeza a los chicos. ¿No les alcanzó con la cuarentena? No lo puedo creer, la verdad. Eso me merece lo que ha dicho Martín Guzmán. El más absoluto rechazo
y mi denuncia penal para que esté preso de por vida. Hay una él y todo el denuncia gobierno. iniciada por el fiscal Marijuán. Sí, por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Acá hay que denunciarlos con todo lo que nos da la Constitución, que es infames traidores a la patria. Acá murió gente por culpa de la cuarentena, que ahora nos dicen abiertamente y suelto de cuerpo que lo usaron políticamente. Pero por Dios. Volvamos un poco al gobierno. ¿Vos crees que el gobierno se asustó con todo estos días en los que le bajaron, el Congreso le bajó los 100.000 millones de pesos a la CIDE, le votó esta reforma, esta nueva fórmula jubilatoria? ¿Crees que se asustó? ¿Por qué pensás vos que se asustó? Porque lo llamó a ustedes, nunca antes el presidente había hablado con diputados. No, a ver, la idea de trabajar... No con vos, que habla personalmente. No. Aparte yo formo parte claro, de la Libertad Avanza, del bloque de diputados, y soy presidente de una de las comisiones más importantes del Congreso, sugerida por él, y además amigo de él. No, yo creo que, a ver, el presidente hace rato que tiene en la cabeza de armar una lista única para la competencia en la provincia de Buenos Aires, particularmente el año que viene. Y ni hablar en el 27 que hay que desalojar al kirchnerismo del nido que están armando en la provincia. Y ese camino piensa pavimentarlo comenzando a trabajar más mancomunadamente en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿vos crees que va a haber una alianza con PRO? Una alianza electoral. Yo deseo que así sea. Yo personalmente deseo... a ver, dos cosas. Vos te querés presentar a gobernador. No sé, eso no lo sé, el tiempo si no, dirá... te irás a una interna. Iré a una interna, pero más allá de que yo me presente o no, la idea de trabajar junto con el PRO, yo diría, es esencial para derrotar al kirchnerismo en el lugar donde están haciendo nido, que es la provincia de Buenos Aires. Y además la gente no nos perdonaría otra vez el error del año pasado de no ir juntos a una elección, y con toda la razón del mundo no nos perdonaría contra el maldito kirchnerismo. Así que yo creo que es ineludible y además deseable para la salud de la Argentina que trabajemos junto con el PRO. Porque además hay una cosa acá, al menos yo lo veo así, el presidente también. La única razón de ser de un político es servirle a la gente. Nosotros somos servidores públicos realmente. Si no le servimos a la gente, perdemos la esencia de ser políticos. Y no le serviríamos a la gente el año que viene y en el 27 si no vamos juntos, como mínimo en la provincia de Buenos Aires, donde está el kirchnerismo que, repito, uno no puede armar un país con un proyecto político como el kirchnerismo, cuyo objetivo es un país miserable, que se roban la vida como se la han robado, que transforman la Casa Rosada y a Olivo en un puticlub como lo hizo Alberto Fernández, y por si fuera poco, hoy nos enteramos que un cara de nada como Martín Guzmán abiertamente dice que la cuarentena lo usaron políticamente hablando. O sea, genocidas hablándonos de que usan el genocidio. Él dijo que él no estaba de acuerdo, él dijo que no estaba de acuerdo. Ah, sí, no estaba de acuerdo. ¿Por qué no renunció? No a mediados de 2022, creo que renunció. O sea, estuvo 2 años y medio, toda la cuarentena con él como ministro de Economía, y él no estaba de acuerdo. Pero por Dios, Guzmán, el dedo, los argentinos lo hemos dejado de chupar en general, ¿eh? No nos agarré de estúpido. Déjame que te haga a propósito una pregunta sobre economía. ¿Cómo ves vos como economista ese momento de cierta reactivación perceptible para toda la sociedad? Porque yo sé que hay signos de reactivación en el sector agropecuario, el sector energético, pero perceptible para toda la sociedad, que es lo que la sociedad ya empieza a pedir en las encuestas, ¿eh? Perceptible para la sociedad recién va a ser a fin de año. ¿Por qué te digo esto? La economía, si suponemos, para hacer un ejercicio que se entienda, que estábamos en planta baja en agosto del año pasado, cayó por la bomba que detonó el kirchnerismo, no por la que heredamos nosotros, por la que detonó el kirchnerismo, al 6º subsuelo. O sea, de la planta baja de agosto del año pasado a mayo de este año, 6 pisos abajo, 6º subsuelo. Empezamos a crecer a partir de junio, julio, agosto y estamos en el 4º subsuelo. O sea, empezamos a crecer, pero del 6º subsuelo, y la gente lo que percibe mucho es que todavía estamos muy abajo de agosto del año pasado, y yo le digo a la gente
que no se espere porque la reactivación ya comenzó desde el 6º subsuelo, estamos en el 4º, a fin de año vamos a estar en planta baja y todo el año que viene vamos a estar arriba del año 24. Por eso el año que viene vamos a crecer entre 4 y 5%. Este año vamos a caer 3,5%. Así que la sensación de estar mejor va a ser recién a partir del año que viene. Vos decías recién que la responsabilidad de usted de los políticos es crear una opción al kirchnerismo. Ahora, decime, ¿por qué hay tantas peleas en el bloque de La Libertad Avanza? Bueno, ¿por qué? Porque creo que cosas que deberían discutirse puertas adentro no se están discutiendo puertas adentro, sino que se discuten puertas afuera. Y yo digo ahí, el espíritu liberal que todos defendemos adentro de La Libertad Avanza y que encabeza el presidente Milei, debería tener como límite el no dañar un objetivo que tiene este gobierno, que es transformar a la Argentina. Entonces, los trapitos sucios deberían lavarse afuera, como se dice en criollo, pero en este caso, justamente debería hacerse más carne que los políticos nos debemos a la gente. Y deberse a la gente es trabajar para que este proyecto político sea cada vez más fuerte, porque es un proyecto transformador. Y ventilar estas cuestiones personales, que a veces son irrelevantes, puede herir ese proyecto transformador y desnaturalizar la esencia de lo que nosotros los liberales consideramos que es un político, que es un dispositivo para transformar al país, nada más que eso. Vos que lo ves frecuentemente al presidente, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves optimista? ¿Lo ves preocupado por algo? No, yo lo veo muy bien, muy consciente que él está haciendo un trabajo. No tiene como objetivo eternizarse en el poder. Podrá pretender o no una reelección en el año 27, dependiendo cómo estén las cosas, pero yo lo veo tomándolo a esto como un trabajo y nada más que eso. No es un ser político tradicional, sino que este es un hombre, como muchos los que lo acompañamos, que nos consideramos funcionales a un objetivo. Nosotros estamos para hacer esto, hacer que la Argentina sea un país normal, que la gente no sufra lo que se sufre acá. Todos los días un tarifazo, una devaluación, delincuente gobernándote, un imbécil como Kicillof gobernando la provincia más grande de la Argentina, otro que te dice alegremente como Martín Guzmán que usaron la cuarentena donde murió gente con objetivo político. Un país normal, de gente que no haga estas barbaridades ni que te las diga estas barbaridades. Hoy el presidente fue a la Unión Industrial, dijo un discurso, pero ahí los empresarios le dijeron algo que suena lógico. Dijo, ¿cuándo van a empezar a bajar los impuestos? Porque la presión impositiva es altísima y sin embargo los impuestos están demorando en bajar. El impuesto país que se bajó en realidad es el que aumentó Milei. Sí, sí. No bajó el impuesto. El impuesto de Alberto Fernández y Massa sigue siendo ese. Sí, yo diría, hay un medio vaso lleno en esto del impuesto país, que es que por primera vez en décadas se cumple con una ley que creó un impuesto y que decía que moría en 2024. Eso va a ocurrir. Pocas veces ha ocurrido esto. El impuesto al cheque se creó en el 2001, por un tiempito, todavía lo tenemos más de 20 años después. Bienes personales lo mismo. Pero yo diría, acá hay mucha gente que se olvida, y los industriales también, que el gobierno de Milei les ha eliminado a ellos también, porque son empresarios cuyo capital de trabajo se derretía con la inflación de Alberto Fernández como helado al sol, el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario en Argentina se está reduciendo a la nada misma, producto de lo que estamos haciendo en materia fiscal y cuasi fiscal. Este impuesto hay que considerarlo como parte de los impuestos que se están eliminando, además de la terminación del impuesto país a partir del 1 de enero que viene, que más allá de que hoy se eliminó lo que subió el gobierno de Milei, a partir del 1 de enero se elimina todo el resto del impuesto que lo creó Alberto Fernández, ¿no? Porque digamos todo. Lo que hemos bajado ahora es lo que hemos subido nosotros de 17,5 a 7,5. Eso sí lo subimos nosotros y lo eliminamos nosotros. Pero el 7,5 que queda, que lo creó Alberto Fernández, que antes era 16, era más todavía, se elimina a partir del 1 de enero y es un costo fiscal que asumimos nosotros, teniendo que reducir el gasto para no recurrir de nuevo a la maquinita
de la emisión. Así que yo creo que los industriales además deberían acostumbrarse que acá se viene la apertura económica. Van a tener que aprender a competir con el mundo. Bueno, van a tener que venderle a los argentinos productos cada vez mejor y más baratos. Esa era una última pregunta que te quería hacer. Va a haber una apertura al mundo, tanto de la Argentina vendiéndole al mundo como del mundo vendiéndole a la Argentina. Sí. ¿Va a existir eso? Sí, claro que va a existir. De hecho, ¿desde cuándo? Ya existe. A ver, acá se ha terminado con la CIRA, un instrumento de corrupción previa, y además de esta cosa de que había un tipo que apretaba el botón, un funcionario que decía voy a importar o no importar. Se terminaron las restricciones cuantitativas para importar. Acá importa el mundo, todo lo que quieran, así que la apertura al mundo ya comenzó. ¿Falta dar más pasos? Por supuesto que falta dar más pasos. Yo creo que al Mercosur hay que transformarlo, pero eso se requiere un acuerdo de todos los países, pero habría que blanquearlo, que el Mercosur como mercado común ha sido una verdadera parodia y dejarlo en lo que realmente debería ser, que tampoco es, que es un simple tratado de libre comercio, para que todos los países firmen tratado de libre comercio con quien quieran y dejar de mentirnos a nosotros mismos, los países que conformamos el Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, en que tenemos un Mercosur y un Tratado de Libre Comercio. No tenemos ni mercado común ni Tratado de Libre Comercio. Blanqueémoslo y que cada uno firme el Tratado de Libre Comercio con quien quiera. Sin comercio no hay futuro. Muchas gracias, José Luis. Un placer, buenas noches. Gracias. Después de una breve pausa voy a estar con Juan Germano y Roberto Kachanowski. Auspician desde el llano Electrodomésticos Teca. Tecnología alemana de innovación. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. La prevención del dengue es todo el año. El descacharreo es muy importante. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Amiga, anda bajando que ya estoy cerca. Chicas, les mando mi ubicación por las dudas. Estoy yendo en taxi, me da cosa caminar sola hasta ahora. Yo también sé lo que es caminar intranquila por la calle. Por eso seguimos trabajando para mejorar la seguridad en nuestro municipio. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Bien, como les dije, estoy con Roberto Kachanowski, Juan Germano. Roberto Kachanowski, economista, lo conocemos todos. Juan Germano es uno de los directores de Isonomía, que es una de las encuestadoras más prestigiosas del país. Juan, para empezar, a ver, decir cómo está el presidente y cómo está la sociedad con respecto a la economía. Bueno, respecto del presidente, la verdad que no hemos visto desde que asume hasta la actualidad demasiado cambio, pero sí empieza a verse muy lentamente, y eso es lo que estamos siguiendo de cerca, una especie de disociación entre imagen y gestión. Normalmente Argentina no se... Él tiene mejor imagen que la gestión. Exactamente. Empieza a verse un poquito el de mejor imagen que su gestión. Y normalmente en Argentina esos son números que van de la mano, van siempre muy, muy parecidos. Algún dirigente muy particular puede haber tenido alguna diferencia cuando está en gestión, por supuesto. Entonces ahí me parece que empieza a haber un pequeño llamado de atención,
Tendrá que ver un poco con el contexto, tendrá que ver con, se proliferan ciertas peleas en el gobierno, digamos, ese cierto orden que históricamente tenía en términos de comunicación a veces parece un poquito desfasado y me parece que tiene más que ver con eso. Entonces, hay algo ahí que diría es una pequeña alarma, no grave, pero sí una alarma al fin. Y después una ciudadanía que... a ver, es como... hay un proceso de baja inflacionaria bastante evidente. Eso hace también que las preocupaciones y las demandas ciudadanas, que la inflación era el número 1 por escándalo en febrero o marzo de este año, hoy empiece a bajar y empiezan a subir otras. Y ahí me parece que es interesante también como desafío para el gobierno de cómo encara esta última parte del año. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente discutir inflación es discutir herencia. Es lo heredado, es lo que nos dejaron, lo que nos dejó el gobierno anterior. Y hay un desafío fuerte en discutir un montón de otros temas que empiezan a aflorar, digamos, como consecuencia, o también cuando... Reactivación de la economía. Poder de compra, cierto... Empleo o temor a perderlo, ¿no? Que a veces es parecido pero no es lo mismo. ¿La pobreza influye? Bueno, sí, pobreza, obviamente también, como la pobreza se mide en general, bueno, Roberto acá sabe mucho más que yo, pero se mide obviamente meramente por ingreso, a veces también la baja inflacionaria debería ordenar en un futuro esos números, pero digo, ese tipo de agenda es una discusión más de presente, ¿no? Más de consecuencias de la gestión que de pasado. Ahí es donde me parece que es un gran, de vuelta, un desafío fuerte para el gobierno en cómo encara esta segunda parte del año para no quedar desfasado, ¿no? Digamos, seguir discutiendo una agenda que la ciudadanía va avanzando hacia otra, ¿no? Entonces, por supuesto, falta mucho para seguir y ver qué pasa, pero eso también empieza a haber una pequeña luz de alarma, que en algún punto es una alarma buena. Digo, me acuerdo una vez en unos estudios una señora nos decía, Argentina está rota. La Argentina rota de antes con inflación, o la Argentina rota de ahora sin inflación o con menos inflación, me quedo con esta, ¿no? Digamos, no es que la ciudadanía se olvide de la lucha contra la inflación, es un problema diario y aparte activa en nuestro ADN un montón de cosas. Pero me da la impresión que esta segunda parte del año tal vez sea el momento para ajustar ciertas clavijas de comunicación y de narrativa, pensando justamente en esta disociación. Roberto, como dice él, bajó la inflación, pero ¿cómo está la economía, el resto de la economía? Bueno, la inflación bajó, es cierto. Ahora nos comparamos contra nosotros mismos. Mirate con Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, la inflación que nosotros tenemos en un mes la tienen ellos en un año. O sea que yo no festejaría tanto, digamos, ¿no? Y además, no te olvides que la inflación la están bajando usando no el déficit cero, porque el déficit fiscal, ahí hay una trampa o una picardía estadística, que es que no están registrando intereses de la deuda que tienen que pagar en el futuro y tendrán que estar colocándolos dentro de todos los meses los intereses que se tienen que pagar. Si metés eso, tuvieron un déficit fiscal en la mayoría de los meses. Pero hay un punto que es central, el uso del tipo de cambio como ancla. Pues vos fíjate, el tipo de cambio lo tenés clavado 2% mensual, con una inflación que lo superó, venimos desde diciembre para acá. El tipo de cambio... Es decir, que vos decís que el dólar está atrasado, su precio del dólar. Mirá, ajustado por inflación, vos vas a dar, está esto. En el mes de agosto, suponiendo que la inflación fue de un 4%, el dólar queda un 8% por arriba de noviembre, que es el mes anterior al inicio de este gobierno. O sea, el fin del kirchnerismo está casi igual que el punto de partida que tenía cuando llegó el kirchnerismo, cuando lo ajustás por inflación. Volvió a caer el tipo de cambio real. Esto pasó con Martínez de Oz, con la tablita cambiaria, pasó el plan primavera, pasó tantas veces. No, pasó con la convertibilidad también. Con la convertibilidad. Con la convertibilidad. Final. Cuando vos usás el dólar como ancla,
y tenés una inflación que lo supera, en algún momento pagás ese costo. Por eso, ahí el tema es si ese costo lo va a pagar antes de las elecciones o en qué momento paga ese costo. Porque en algún momento te va a venir ese costo. Entonces, cuando venga, viste que le dice, las jubilaciones subieron un montón en dólares. ¿Qué? Porque las jubilaciones subieron porque el argentino de golpe tuvo una avalancha de dólares que entraron a la Argentina. Subieron otras cosas también, subieron cosas de consumo también. Por eso, en dólares me di la Argentina y la gente se va a hacer turismo a Chile. Vos sabés, miré el turismo internacional, julio de este año. Primer destino de los que se van de Argentina a hacer turismo, Brasil. Segundo, Chile. ¿Chile por qué? Porque van a comprar. A comprar. Claro, los costos estos de viaje para comprar. ¿Eso por qué? Porque en realidad tenés un tipo de cambio artificialmente barato que te lleva a irte a comprar. Porque no solo tienen el tipo de cambio oficial congelado y atrasado, sino que también intervienen los otros tipos de cambio. En el contado con liqui, lo que llaman los dólares libres. Eso vas a pagar el costo en algún momento. Ahí el gran interrogante es ¿cuándo? ¿Sí? Bueno, a ver, sobre eso le quiero preguntar algo a Juan. Yo vi unas encuestas que dice que en la provincia de Buenos Aires, si el año próximo va La Libertad Avanza y PRO juntos, están empatando con el peronismo, no puedo creer. No sé, todavía nosotros no falta mucho para medir opinión pública. ¿Te parece posible eso? Bueno, obviamente que hay una gran... es muy importante ver la fragmentación de la oferta, como siempre, en la provincia y a nivel bueno, en cada una de las provincias que tengamos. Me parece que vamos a tener diversas ofertas, ¿no? Entonces, ahí no es menor qué hace PRO, qué hace Libertad Avanza, ¿no? Por separado, juntos, qué hace radicalismo. Digo, venimos de, digamos, 20 años, si se quiere, 2003, 2023, en donde lo que ordenó la política argentina fue kirchnerismo-macrismo, claro, ¿no? Digamos, a 2015 con la creación formalmente de Cambiemos, después la evolución a Juntos por el Cambio, digo, pero ahí como que ordenó a una parte electoral. Entonces, siendo la provincia de Buenos Aires, es interesante porque hubo un votante que votó por Libertad Avanza, te diría, en paso en general y en segunda vuelta. Que no es literalmente así, pero para que se entienda, 17 años, un chico que vive en un hogar peronista, Loma de Zamora, Avellaneda, lugar donde históricamente al peronismo le fue bien, que apostó por Milei, ganó y lo votó convencido. También es cierto que hay una parte de esos votantes que no es que son peronistas, yo no diría que son peronistas, pero en zonas donde históricamente el peronismo le fue bien, que en el proceso de la gestión le fue costando la gestión, le fue doliendo. Y también se alejaron, no se acercaron al kirchnerismo de vuelta. Entonces, hoy lo que yo veo, no sé si quién gana o quién pierde, digo, lo que yo veo es un enorme vacío de representación política para una parte del electorado. Porque del mismo modo que uno mira los números de Milei, encuentra que ha perdido a una partecita de ese votante. Pero no se fue a ningún lado. No, hoy está absolutamente vacante, pero ¿por qué? Primero porque encuentra que el resto de las opciones ni electorales, políticas, hoy por hoy, yo diría, no terminan de convencerlo. ¿Por qué? Porque yo siempre digo lo mismo. En Argentina la demanda de cambio es aún más grande que Milei. Digo, el 90% de los argentinos quieren un cambio radical en Argentina. Dicho de otra manera, quieren salir como sea del status quo. ¿Esto significa que aprueban todo lo que hace Milei? No, para nada. Ahora, quieren un montón de otras cosas. Lo que no quieren es conservadurismo, lo que no quieren es status quo. Y me parece que... volver a bueno, me parece que hoy una parte de la oposición al gobierno... Hablo de una parte del peronismo, inclusive una parte del radicalismo. Creo que le cuesta mucho correrse de algunos, diría hasta por inercia, de lugares de defensa de cosas obtenidas, de defensa de
instituciones históricas, de defensa de temáticas, que la ciudadanía está desesperada por salir. Entonces yo digo, se vuelven conservadores. Son argumentos muy conservadores. Cuando la ciudadanía en un 90%, y esto no significa, insisto, que quiera exactamente lo que quiere Milei, pero en un 90% nos está diciendo, yo quiero otra cosa, yo me quiero ir de este status quo, sáquenme de acá. Entonces, ahí es donde me parece que una parte del electorado queda un poco vacante, ¿no? Queda vacío, esperando, expectante, porque puede tal vez no convencerle del todo este oficialismo, ¿no? Porque le dolió algunas cosas, o no le gustarán las formas, o bueno, o sufre algunas consecuencias económicas, pero definitivamente encuentra que enfrente no aparecen discursos superadores respecto de lo que históricamente ofrecían. Y ahí, digo, es un llamado de atención muy fuerte a cómo, podemos pensar en el peronismo, cómo el peronismo enfrenta este proceso político o esta elección legislativa venidera. Roberto, se habla mucho de la necesidad de salir del cepo. Sí. Ahora, ¿el gobierno necesita dólares para salir del cepo? No. ¿Los va a conseguir? No, no necesita. ¿No? En realidad el cepo no es el problema. El problema no es el cepo. El problema es el control de cambios. Bueno, el cepo es lo mismo. No, el cepo es consecuencia del control de cambios. Vos eliminás el control de cambios y el cepo desaparece inmediatamente. Por eso. ¿Qué es claro, es como el control de precios, ¿viste? Cuando pones un control de precios y entonces vas al supermercado y te dicen un aceite por persona, un azúcar por persona, empieza el racionamiento. Bueno, con el cepo pasa esto. O sea, vos obligás a los exportadores a vender sus dólares de exportación al Banco Central a un tipo de cambio artificialmente bajo, faltan dólares, entonces empieza el cepo. Vos te doy, a vos no te doy, vos podés importar, vos no te podés importar, toda esa música. Ahora, ¿cómo salís de esto? Acá el tema es que no hay que devaluar, hay que liberar el tipo de cambio, que es distinto. El problema está en hacerlo con un plan económico y un gobierno que genere credibilidad y confianza. ¿Ok? Porque en realidad Milei, yo diría que genera esperanza. Ahora, ¿generó un shock de confianza? Shock de confianza me refiero al Alfonsín 85 con el Plan Austral. Shock de confianza me refiero a la convertibilidad. Cambiaron las expectativas de la sociedad, pongo plata. Yo por lo que veo hay esperanza. Que la esperanza es, yo no sé si esto va a funcionar bien o no, pero bueno, Dios quiera que funcione, veamos qué pasa con este outsider, cosas por el estilo. No, mucha gente dice también ojalá funcione, porque si no puede volver el kirchnerismo. Bueno, pero así por miedo, pero no por confianza. O sea, el tema es ojalá que funcione, pero confianza es generar un shock de confianza y decir, esto va a funcionar, pongo plata, arriesgo, invierto. Bueno, eso es lo que no consiguió hasta ahora. Entonces, ahí tenés un tema de equipo económico, de diseño de la política económica, y por lo tanto, así van a seguir con el cepo eternamente. Vos mirás el programa monetario del Banco Central y sigue como hasta el 2026 o 2027. Es más, habían publicado primero un informe en el que decían que salían en diciembre del 26. Después, a la semana, publicaron uno que es diciembre del 27, y como a varios saltamos a decir, che viejo, ya aumentaron un año más en una semana. Corrigieron y ahí hicieron una ensalada así que hasta el 2026 hay cepo. De acuerdo a lo que dice el Banco Central, de su modelo econométrico, que andás a ver lo que es, hasta el 2026, olvídate. Decime, Juan, una cosa es ¿por qué crees que la sociedad argentina fundamentalmente sigue apoyando a un presidente, y creo que acá lo hemos dicho, pero me gustaría que vos lo racionalices más, que a un presidente que, según él, el presidente, ha hecho el ajuste más importante de la historia de la humanidad? No, a ver, hay múltiples motivos. Vos dijiste una palabra que es clave, que es, dijiste esperanza, dijiste expectativa, ¿no? Esperanza. Bueno, digo, hay algo ahí en una parte del electorado que justificado o no existe, sigue existiendo. Segundo, yo creo que buena parte de los argentinos, cuando tuvieron que ir al supermercado electoral, lo que los motivó fue dame lo más lejano que tengas al sistema. Fue una elección antisistema, fue en contra del sistema. Dame lo más lejano al sistema. Los candidatos eran malos. Bueno,
A ver, pero tenías un montón de candidatos distintos. Tenías un candidato más dialoguista dentro del PRO, o de Cambiemos, otra candidata más dura. Todos expresaban lo que había fracasado. Bueno, por eso digo, fue una cuestión contra el sistema. Donde que obviamente tampoco es que en Argentina... Argentina tiene una tradición liberal. No sé si liberal, libertaria, esto hasta te diría... Ahí te puedo hacer una pregunta, perdón, ¿no? ¿No influyó el hecho de decir, voy a dolarizar? Y entonces la gente se imaginó que ibas a cobrar el sueldo a fin de mes en dólares. Y que eso quedó en la nada. Bueno, muchos creyeron que si cobraban 100.000 pesos... iba a cobrar 100.000 dólares. No, está bien, pero más allá de esa particularidad, era una respuesta a un problema. Había un espacio que decía, yo voy a hacer esto, esto y esto. De manera clara, de manera... es compleja la economía, pero lo comunicó de manera muy tajante, muy clara. Y eso tuvo un valor en su momento, porque al resto le costó más encontrar un discurso que pueda responder a uno de los principales problemas que tenía que ver con la economía en general, ¿no? Inflación, economía, poder de compra, etc. Entonces, hay algo de la dolarización que lo ayudó, por supuesto, pero yo creo que es más... Tiendo a pensar más que fue una cosa... Rechazo a lo anterior. De mucho rechazo al anterior. Dame algo distinto, dame lo más distinto que tengas, ¿no? En este supermercado. Dame lo más lejano al sistema que tengas. Y bueno, y tuviste una opción muy lejana al resto. Entonces, a partir de ahí creo que eso explica. Después, por supuesto, me parece que este es un momento histórico, sí, nacional, pero te diría mundial, en donde los liderazgos genuinos, lo genuino vale. Y lo genuino por ahí vale 25 puntos. Y es preferible quedarse con esos 25 puntos ultra duros, hiper genuinos, que otro tipo de liderazgos, otro tipo de liderazgos políticos que históricamente han sido más maleables, han ido a buscar a otros dirigentes, a otros espacios. Necesito crecer, sumar figuras. Y eso me parece que en la actualidad vale menos. Le dejemos un último minuto, porque se nos está acabando el tiempo a los tres, a Roberto, a ver si vos tenés una síntesis de esto, que por qué el presidente conserva índices de popularidad en medio de un ajuste. Yo creo que no hay nada del otro lado todavía, me parece, ¿no? Porque en rigor, por eso yo te decía, prometió que iba a dolarizar, dijo Casta, dijo solo, ya te está diciendo todo, ¿no es cierto? O sea, no creo que tenga que agregar mucho. Scioli, etc. Entonces, todo lo que él prometió, cuando vos lo mirás, lo desgranás, fue humo. Es más, continuó la política cambiaria de Massa. Entonces, a mí me parece que, de nuevo, es más la esperanza de la gente a que esto salga bien o que no vuelva al kirchnerismo a lo que él está haciendo, ¿no? Muy bien, señores, les agradezco a los dos. Gracias. Y se nos acabó el tiempo a todos. Chao, hasta el lunes.